Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1943, 15 de junio. Dice Jesús: en la lección sobre los sacerdotes hace referencia al dictado del día 10 de junio. Dije que te haría algunas reflexiones sobre extremos relacionados con las personas consagradas con votos especiales, pero que no son sacerdotes, o sea, con las vírgenes encerradas en monasterios y conventos esparcidos por todo el mundo. En la mente de sus fundadores, estos lugares habrían de ser otras tantas casas de Betania, en las que yo, cansado, hastiado, ofendido, perseguido, pudiese encontrar refugio y amor. Y habrían de ser, conforme a la mente también de los fundadores, otras tantas cimas donde, en soledad y oración, las almas puras continuaran pidiendo por los habitantes del mundo que luchan y con frecuencia no piden. Castidad, no solo de carne, sino de pensamiento y de alma. Caridad vivísima. Plegaria. Mejor, oración continua, no turbada por las ocupaciones. Amor a la pobreza. Acatamiento a la obediencia, silencio exterior para oír en el interior la voz de Dios, vocación al sacrificio, espíritu de verdadera penitencia. He aquí las virtudes que deberían informar los corazones de todas las mujeres que se dan a mí con votos especiales. Si así fuese, cada día sería un arder de espirituales inciensos y un baño de espirituales perfumes que purificarían la tierra, subiendo a continuación hasta mi trono, y poco a poco vendría a quedar destruida la triste cizaña del pecado. Porque quien pide obtiene. Y si de verdad se pidiese intensamente por los pecadores, se obtendría su conversión. Vosotros, por el contrario, pedís por vosotros mismos. Esto es egoísmo y lesiona la caridad. No todas, pero gran parte de las almas que entraron en los conventos. ¿Por qué lo hicieron? Veamos juntos los por qué. Te vendrá espontánea la necesidad de pedir por estas almas descaminadas, mucho más que si se hubieran quedado en el mundo. Muchas entraron por exaltación, obedeciendo a un impulso, bueno en sí, mas no corroborado con un firme propósito, una severa reflexión y una verdadera vocación. Vieron el arado en una hora de sol sobre un campo florido y pusieron la mano en él sin recapacitar si tenían fuerza para ararse a sí mismas con la reja tremenda de las renunciaciones. Caen las flores, se pone el sol, viene la tierra pedregosa, dura, árida, llena de espinas. Llega la noche negra y borrascosa. Estas almas que irreflexivamente se dieron a un sueño, se encuentran desoladas en un mundo que no es el suyo, en el que de mala manera saben moverse, sufren y hacen sufrir.
Otras entraron después de una desilusión. Creyeron estar muertas cuando tan solo estaban desmayadas, aún superando la idea de que lo que a Dios se le ofrece son las primicias y no los residuos. Convendría siempre considerar si de lo que se trata es propiamente de la muerte del alma para el mundo o simplemente de una herida grave. Toda herida que no sea mortal cura y se sale de ella más vivo que antes. También estas, y por cierto, estas más que aquellas, se encuentran después turbadas, ya que además de comprobar que el mundo monástico no es el suyo, acarrean a él cosas del mundo exterior, recuerdos, sentimientos, nostalgias, deseos. En el silencio del claustro, estas cosas son como vinagre aplicado a una llaga. La avivan, la irritan, emponzoñan todo, las vuelven inquietas, rencorosas, mordaces. También éstas sufren y hacen sufrir sin mérito alguno. Tercera categoría, la de aquellas que ingresan por interés. Se ven solas, pobres con miedo a la vida, sin oficio o sin una profesión que les preste seguridad. Se retiran, toman la casa de Dios por un seguro albergue en el que cuentan con cama y mesa. Se aseguran el mañana, mas a Dios ni se le burla ni se le engaña. Dios ve en el fondo de los corazones. ¿Qué pensará Dios de tales mujeres? Están, por último, las almas que se dan a Dios con pureza de sentimiento y verdadera vocación. Estas son las perlas, si bien son pocas en comparación con las otras, y aún estas pueden malearse y dañarse. También las perlas se dañan. Es difícil que a lo largo de toda una vida monástica no se produzca el asalto de algún germen que intente destruir la perla que se entregó a Dios. Les asiste mi gracia, mas con todo, es preciso pedir por ellas. Para esto es la comunión de los santos. Nadie hay tan mísero cuya plegaria carezca de valor. Dios, atraído por una petición que suba del mundo, puede descender como fortaleza al corazón de una esposa mía que vacila en un convento. No muere la humanidad en el ser humano al trasponer los umbrales de un monasterio. Nunca muere la humanidad. Ella, por desgracia, penetra dentro de los muros sagrados y me arroja a mí. Ella promueve las mezquindades, los rencores, los celos inconsiderados, disipa, obstaculiza, enfría. Es cierto que centuplica la santidad de las santas, pero no basta. Es preciso pedir, pedir, pedir por mis esposas, que las ilusas, las desilusionadas,
las interesadas, comprendan y sepan añadir la cruz de su error a las demás cruces de la vida conventual para hacer con ellas un nuevo peldaño en la escala que sube al cielo. Es inútil ser ramo de flores puesto sobre un altar si tales flores continúan siendo humanas. Lo que yo quiero son flores espirituales. ¿Sabes qué diferencia existe entre un alma que vive a lo humano y otra que vive conforme al espíritu? Pues bien, tú tienes cantidad de flores en tu habitación y percibes un intenso perfume. Mas vienes a confesar que todas esas rosas, claveles, lirios y jazmines no te dan ni como mucho el más lejano parecido con el perfume que a veces sientes y que viene de reinos sobrenaturales. Aquel es perfume del cielo y este de tus flores es perfume de la tierra. Lo mismo acaece con las almas. Las verdaderamente místicas exhalan un perfume celestial, las otras un perfume humano. Este puede ser admirado por el mundo, mas yo no lo aprecio. Yo quiero que mis conventos sean invernáculos del cielo, en donde caigan, cual hojas muertas, las preocupaciones humanas, las soberbias, las envidias, las críticas, los egoísmos, las dobleces. Resulta inútil observar la regla al exterior si el interior se encuentra inficionado con tóxicos humanos. La oración no sube cuando un lastre de humanidad pende de las alas de las que no acierta a desprenderse. La oración entonces no se derrama por la tierra para salvar a los pecadores, ni sube para consolarme. Queda con frecuencia bajo una masa de fango humano. Inútil es en tal coyuntura consagrarse a mí, si el sacrificio de la libertad no ha de dar el fruto para el que ciertos sacrificios fueron ideados. Todo muere cuando falta la caridad, sobre todo esta, porque la caridad hacia mí hace puros, buenos, desasidos de todo lo que no es Dios, amantes de la cruz y de las cruces, porque la caridad hacia el prójimo hace pacientes, dulces y generosos. Las vírgenes pueden ayudar al mundo, mas las vírgenes han de ser ayudadas por las víctimas. Dictado dado el día 16 de junio. Dice Jesús: cada época ha tenido sus formas de piedad. La Iglesia tuvo su nacimiento entre las agitadas olas del mundo. Vírgenes y consagrados vivían entremezclados con la turba pagana, a la que comunicaban el perfume de Cristo, del que estaban saturados, y conquistaron el mundo para él. Vino después la época de los austeros aislamientos. Aislarse del mundo era, conforme a la visión de aquel tiempo, necesario para la salvación y para la permanente redención de las almas. Ríos de sacrificios y de plegarias esparciéronse de los monasterios, de los desiertos,
de las celdas muradas sobre la tierra, se derramaron sobre el purgatorio y subieron al cielo. Más tarde vinieron los conventos de vida activa, hospitales, asilos, escuelas. Beneficiaron con esta nueva manifestación de la religión cristiana. Pero ahora, en este mundo paganizado, con un nuevo paganismo aún más atroz por su mayor sutileza demoníaca, se dan de nuevo almas consagradas que viven en el mundo, como en los primeros tiempos de mi iglesia, saturado el mundo con mi perfume. Saturando el mundo con mi perfume. Ellas comprendían en sí la vida activa y la contemplativa con una sola palabra: víctimas. ¿De cuántas víctimas se encuentra necesitado este pobre mundo para obtener perdón? Si los hombres me escucharan, diríales a cada uno de ellos este mi amoroso mandato: sacrificio y penitencia si habéis de salvaros. Mas no tengo sino a las víctimas que sepan imitarme en el sacrificio, que es la forma más subida del amor. ¿Qué dije yo? Por esto se conocerá que sois mis discípulos, si os amáis mutuamente. No hay amor mayor que el de quien da la vida por sus amigos. Las víctimas han llevado su amor tan a lo alto hasta llegar a hacerlo semejante al mío. Las víctimas se dan a sí mismas por mí, ya que yo estoy en las almas, y quien salva un alma, me salva a mí en esa alma. De ahí que no se da mayor amor hacia mí que el de inmolarse por mí, vuestro amigo, y por las pobres almas pecadoras que son nuestros amigos decaídos. Digo nuestros, porque donde hay un alma enamorada, allí está también Dios con ella, y por tanto estamos dos. Piensas tú muchas veces con añoranza en la vida del claustro, mas piensa, alma mía, que tu condición de víctima te asemeja a las enclaustradas más austeras. La víctima adora, la víctima espía, la víctima ruega. La plegaria de una víctima es igual a la de la enclaustrada, con la mayor dificultad que supone en aquella tener que vivir en oración dentro de las disipaciones del mundo. También aquí soy yo tu ejemplo. Yo, víctima, supe adorar, orar y espiar estando en el mundo. Se puede ser alma víctima de una perfección áurea estando entre las muchedumbres, y no serlo estando bajo el sello de una doble reja. También aquí es el amor el que cuenta y no las formas externas. ¿Cómo hay que hacer para ser víctima? Vivir con un solo pensamiento, el de consolarme redimiendo a los demás. A estos se redime con el sacrificio. A mí se me consuela con el amor y prendiendo el amor en los corazones apagados. La vida de la víctima es un perpetuo
no pertenecerse nunca, un continuo derramarse, un arder incesante. Mas a quien sabe vivir así, se le concede la invisible presencia de la que ya gozas tú, porque yo estoy en donde mis apóstoles y mis mártires, y las víctimas son mártires y apóstoles. Fiat.